¿Qué tal? Nuevamente con ustedes el licenciado Chacón en la materia de inserción al derecho. Hoy la sesión número 10 en la licenciatura en Administración y Comercialización en esta materia que hemos estado revisando, inserción al derecho. Vamos a continuar con los temas que revisábamos la sesión anterior que tienen que ver con la aplicación de la ley, la aplicación territorial, la retroactividad de la ley y todos los elementos de aplicación y de interpretación de la norma jurídica. Todos nos preguntamos de qué sirve el análisis que se haga respecto de la interpretación de una norma jurídica. Quizá de momento no sirva de mucho, pero al momento de la aplicación, al momento de la actualización de la norma jurídica, es precisamente cuando nos preguntamos este tipo de situaciones. Hoy, en la sesión número 10, revisaremos todas estas situaciones. Y bueno, los objetivos ya los conocemos, son exactamente los mismos que la sesión pasada. El objetivo particular es que el alumno, al terminar este tema, comprenderá la importancia de la aplicación, vigencia, de la interpretación de la ley a través de los distintos métodos. Y el objetivo específico es la aplicación, consiste en aplicar esos hechos o situaciones a hechos concretos, a hechos que incluso se van a relacionar con el derecho internacional. Como les decía, continuando con los temas de la sesión anterior, bueno, nos faltaba revisar estas fracciones del ordenamiento antecitado, que implica aplicar el derecho sustantivo extranjero a casos específicos en nuestro sistema jurídico. Hablamos de la aplicación extraterritorial de la ley. ¿En qué momento será necesario aplicar una norma nacional de los Estados Unidos mexicanos o una norma internacional? Dependerá siempre del caso específico del que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos en el caso de menores, bueno, es muy factible que se apliquen incluso también normas de derecho internacional. Los tratados internacionales que ha celebrado nuestro país en diversas materias, como en la que estamos revisando, obtendremos una información específica para poder determinar qué tipo de legislación vamos a aplicar. Y bueno, la fracción segunda, como bien podemos revisar en su lámina, dice, se aplicará el derecho sustantivo extranjero. ¿Qué es eso del derecho sustantivo? Es necesario aclarar que en nuestro sistema jurídico y en la mayoría de los sistemas jurídicos de los países tenemos dos tipos de ordenamientos jurídicos o dos tipos de normas, las normas sustantivas y las normas adjetivas. Las normas sustantivas son el qué, mientras que las adjetivas son el cómo. Es decir, cuando hablamos de normas sustantivas es el catálogo de derechos y obligaciones que debe cumplir una persona y que puede ejercer en el caso de los derechos una persona determinada, mientras que el derecho adjetivo es el cómo se van a cumplir esos derechos, cómo se van a ejercer esos derechos y cómo se van a cumplir esas obligaciones. Es el procedimiento. En materia civil en nuestro país no tenemos problema. El código sustantivo es el código civil y el código adjetivo es el código de procedimientos civiles que nos dice cómo vamos a ejercer nuestros derechos y cómo vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Pero hablamos del derecho sustantivo a nivel internacional, en el extranjero, y dice la fracción, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Es decir, dependiendo de las circunstancias del caso, debemos advertir qué tipo de norma se va a aplicar, si la norma extranjera o la norma nacional. La fracción tercera dice que no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos. ¿Qué quiere decir? No vamos a aplicar supletoriamente, es decir, en su defecto, al no estar regulada una situación en el derecho mexicano, no forzosamente tenemos que aplicar la norma internacional. Esto nos lo dice esta fracción. En todo caso, debemos buscar una norma nacional análoga, es decir, que sea similar.
Por ejemplo, en lugar de aplicar el Código de Procedimientos Civiles en algún estado de la República, aplicamos el Código Federal, que aplica para todo el territorio nacional, antes de acudir a una institución, a un derecho extranjero. La fracción cuarta nos dice que las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan seguir o surgir con motivo de una cuestión principal no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule esta última. Es decir, que dependiendo de la legislación o a partir de cuándo sea aplicable esa legislación, las cuestiones previas dejarán de tener efectos ante esa nueva regulación. Es decir, ¿se acuerdan de que hablamos en la sesión pasada de la iniciación de vigencia de una ley? Bueno, a partir de que haya iniciado vigencia una ley, no se podrá aplicar para actos previos o a menos que puedan seguir surtiendo sus efectos, pero solo en caso excepcional. De hecho, cuando se entra en vigor una norma, una ley, por supuesto que a partir de ese momento todos los actos serán regulados, pero hacia el futuro. Y bueno, continuando con sus láminas, la fracción número 5 o quinta nos dice: cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, es decir, no podemos aplicar la ley de manera aislada, porque todo es un ordenamiento complejo, es decir, todo es un ordenamiento que forma parte de todo un orden jurídico, así es que no podemos aplicar aisladamente una disposición y otra disposición en diversas materias o en diversos ordenamientos. Digamos que todo forma parte integral de un sistema jurídico o de un ordenamiento jurídico, es decir, de lo que llamamos derecho objetivo, que es el cúmulo de leyes, el cúmulo de ordenamientos que existen en un país. Y seguimos, estos serán aplicados de manera, como les decía, armónica, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Todo derecho busca una conducta específica. De hecho, el derecho se define así: es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo. Buscamos una conducta específica, buscamos vivir armónicamente, buscamos vivir ordenadamente, buscamos que se respeten los derechos de todos y cada una de las personas. Y bueno, las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones de familia, bueno, se tienen facultades específicas, facultades especiales por parte del juzgador para poder resolver con fuerza vinculativa, es decir, con fuerza obligatoria hacia las partes y siempre mirando el bien superior, que es el de los menores o el de la familia. Y como ese ejemplo podemos encontrar muchos más en donde el juzgador tendrá que advertir la importancia de aplicar una u otra norma jurídica. Y bueno, lo dispuesto por el artículo que revisamos se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación. Sabemos que debemos determinar una limitación en el territorio nacional y tenemos estados de la República. La Federación se compone por estados libres y soberanos por lo que hace a su régimen interior. ¿Qué quiere decir eso? Que cada estado será libre y soberano, sin contravenir, por supuesto, la Federación, sin contravenir las disposiciones en materia federal. Acuérdense que la materia federal es la que aplica en todo el territorio nacional. Lo voy a poner gráfico en su pizarrón para que podamos entenderlo de una mejor manera. Tenemos varios niveles de gobierno o varios fueros. Yo siempre lo ejemplifico, lo explico de esta forma. Si se dan cuenta, aquí, aunque no pinto bien, es un círculo. Después podríamos tener un círculo menor y luego otro círculo todavía más pequeño. El círculo grande abarca todo el territorio nacional y estamos en el caso del nivel federal. Cuando hablamos de un nivel de gobierno o nivel de aplicación federal, es para todo el territorio nacional. Pero tenemos otro más pequeño, que es el nivel estatal. O le llamamos también nivel local, que es un ámbito de aplicación mucho menor y que hablamos de los estados de la República: Chiapas, Veracruz, Estado de México y todos y cada uno de los estados de la República. Y por último, tenemos un plano inferior que es donde se define como el municipio.
A lo mejor no se alcanza a ver, espero que sí, de todos modos se los digo. El nivel federal abarca todo el territorio nacional, el nivel estatal, cada una de las entidades de la República, y el nivel municipal, pues precisamente abarca ese espacio, esa porción geográfica de territorio que aplica para los municipios. En el caso del Distrito Federal, el nivel estatal se llama así, Distrito Federal, toda vez que se encuentran resididos o que residen aquí los poderes de la Federación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se encuentran dentro de esta entidad, el Distrito Federal, y los municipios, en el caso del Distrito Federal, se les llama delegaciones, aunque tienen un régimen diferente. Pero bueno, independientemente de todo eso, debemos advertir, el juzgador deberá advertir qué tipo de ordenamiento establece. A nivel municipal hay ciertos ordenamientos, aunque son menores. A nivel estatal, por supuesto, hay una legislatura, y al nivel federal, pues está el Congreso de la Unión, que se compone por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todo esto nos ayuda a determinar el ámbito de aplicación de una norma jurídica, es decir, qué tipo de norma vamos a aplicar a un caso específico. Y entonces, continuando con la redacción de este artículo, decimos que las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de equidad en el caso concreto. ¿Qué es lo que comentaba? Precisamente va a asegurar la equidad de la aplicación de una determinada norma, porque la idea de cualquier situación jurídica conflictiva es resolverla en un marco de equidad y en un marco de justicia. Eso es lo que se busca por parte del derecho. Y bueno, lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultara aplicable el derecho de otra entidad de la Federación. Cuando un juez del Distrito Federal realiza actos fuera del territorio de su jurisdicción, bueno, tendrá que pedirle la colaboración de otra entidad. Y ante tal situación tenemos la posibilidad de determinar cuál de esas legislaciones son las aplicables. Reglas generales, solo les comentaré, siempre se aplica la jurisdicción en un primer caso si se trata de un inmueble, pues el inmueble en donde se encuentre. ¿Qué juez será competente respecto de el cumplimiento de ciertos derechos o ciertas obligaciones? Bueno, el juez que resida en el lugar en donde se deban cumplir esas situaciones. Y así, como estos ejemplos, encontramos muchos más en la legislación mexicana. Continuando con sus láminas, nosotros vamos a advertir en el artículo 15 que nos dice: no se aplicará el derecho extranjero y en estos supuestos. Está dando la imposibilidad de que se aplique derecho extranjero en estos casos específicos. Fracción primera, cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. Cualquier persona, imagínense en un contrato de prestación de servicios profesionales que se celebra con una empresa a nivel internacional. Si esa empresa a nivel internacional que tiene su sede en algún otro país, imagínense España, pretende aplicar disposiciones españolas a la legislación mexicana, es decir, para que sean resueltas en la jurisdicción de un juez en nuestro país, evidentemente, si el juez advierte esa evasión de principios fundamentales del derecho mexicano, como son los principios básicos de equidad, de igualdad entre las partes, de que los términos son comunes, del principio de equidad que debe imperar en todo momento, y todos aquellos principios, si se pretenden evadir argumentando que en la otra disposición del país extranjero no están reguladas, por supuesto que el juez en ningún momento aplicará la norma extranjera. Eso es una primera fracción. La segunda fracción nos dice que cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sea contrario a los principios e instituciones fundamentales del orden público mexicano. Imagínense que celebremos un contrato con alguna empresa de un país en donde es permitida la esclavitud. Y nosotros, con la intención
de tener mano de obra a un bajo costo, contratamos a esas personas, pero nosotros no teníamos la idea de que esas personas a las cuales vamos a contratar por conducto de la otra empresa tenían la condición de esclavos y que llegando a nuestro país siguen siendo esclavos para la otra empresa. Nosotros no teníamos idea de esa situación. Al no tenerla, y al controvertir esa situación ante un juez, por supuesto que el juez en ningún momento aplicará el derecho extranjero porque viola los principios fundamentales del derecho mexicano, como son la garantía consagrada en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, que nos habla que está prohibida la esclavitud, en atención al párrafo primero del mismo artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que ella misma establece. Es decir, cualquier individuo. No quiere decir que haga algún tipo de distinción, sino más bien es lo contrario, no se hará ningún tipo de distinción y la persona que entre con calidad de esclavo a nuestro país automáticamente quedará protegido por el derecho constitucional mexicano, por la Constitución, y en consecuencia no tendrá la calidad de esclavo, perderá esa condición y será automáticamente libre. Pero si quisiera esa empresa extranjera aplicar, argumentar el derecho extranjero, argumentando que es válido en ese país la esclavitud, por supuesto que en ningún momento el juez podrá aplicar ese ordenamiento. Eso es una situación inexcusable. No pueden violar principios fundamentales, instituciones fundamentales del derecho mexicano, del orden público mexicano. Y bueno, hay en el punto número 3 lo que se llama los métodos de interpretación de la ley. Y tenemos muchos métodos de interpretación a la ley. Ustedes dirán, pues ¿que la ley no es clara? ¿Que la ley se tiene que interpretar? La respuesta es que sí, porque una norma jurídica no puede regular todas las situaciones que se presenten en todos los casos y escenarios posibles. La verdad es que una ley es solamente una hipótesis normativa que regula ciertos actos, pero que no puede regular todo. Imagínense un mundo en donde automáticamente todo esté regulado. Me recuerda un libro de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz, en donde todo estaba determinado. Yo no sé si eran felices cuando desde que nacían era determinada su forma de vida y que no tenían la libertad de hacer otra cosa porque ya estaban predestinados a hacer ese tipo de situaciones. Y bueno, independientemente de esas situaciones, la ley regula ciertos casos específicos porque no podemos regular absolutamente todo. Esa idea de Huxley de regular absolutamente todo, por supuesto que es una utopía, y en nuestro sistema jurídico y en los sistemas jurídicos internacionales, bueno, no es posible. Por lo tanto, habrá cosas que la ley diga que a lo mejor no son tan claras y en consecuencia tenemos que aplicar una interpretación. ¿Quién se encuentra facultado para interpretar una ley? Lo hace en una primera instancia el legislador al momento de crearla. Y cuando crea una norma, cuando crea una ley, el Poder Legislativo, que es el órgano encargado de hacerlo, tiene que justificar precisamente esa norma jurídica. Lo hace con base en el diario de debates y la declaración de principios, que es en donde fundamenta, argumenta, motiva el haber creado o modificado esa norma jurídica. Y bueno, lo hace en una primera instancia el legislador, En una segunda instancia, cuando se controvierte, cuando ya hay un juicio, lo hace por supuesto el juzgador, pero el juzgador solamente tiene que aplicar una norma. La única interpretación que hace es qué tipo de norma tiene que aplicar, y cuando no es clara se tendrá que allegar de otros elementos, como puede ser la jurisprudencia, que es también una forma en que la Corte y los tribunales federales interpretan las normas jurídicas y nos explican, y además nos dicen
cuál será el caso aplicable a determinada norma jurídica o qué norma jurídica se aplicará a un caso concreto, lo hacen por medio de la jurisprudencia, que recordemos son 5 decisiones en el mismo sentido, sin ningún en contrario, y que se refieran a la misma situación. Y bueno, tenemos, como podemos observar en su lámina, varios métodos de interpretación de la ley: el gramatical, el lógico, el sistemático, el auténtico, el restrictivo y el analógico. ¿Cuál es la diferencia entre todos y cada uno de ellos? Los fundamentos, la forma en que se hace, los elementos de los cuales se allega para poder realizar esa interpretación. Evidentemente una norma, al ser una hipótesis general que no se aplica o no se debe aplicar un caso concreto de una persona determinada, sino que se aplica a todo mundo, por eso usan una norma general, es heterónoma además porque la realizan diversas personas ajenas a nosotros, como el Congreso de la Unión, y bueno, sus elementos los hemos revisado ya anteriormente. Los métodos de interpretación de la ley nos permiten entender de una mejor manera qué es lo que pretendía decir o cuál era la intención del juzgador al momento, no es cierto, no es del juzgador, sino del legislador al momento de crear esa norma, modificar esa norma jurídica. Es el legislador, acuérdense que es el que crea la norma jurídica. Y bueno, para interpretar esa intención del legislador tenemos varios métodos. Uno de ellos es el método de interpretación gramatical de la norma jurídica. Es el entendido o el famoso método literal de la norma jurídica. ¿Se acuerdan cuando nosotros revisábamos esa idea de la jerarquía de las normas jurídicas del artículo 133 constitucional, que lo comentábamos en clases y sesiones anteriores? Ante esa interpretación gramatical, que el artículo 133 dice que la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales son la ley suprema de la Unión. Si vamos a la interpretación gramatical o la interpretación literal, entendemos una cosa, pero el legislador, la jurisprudencia, los jueces federales han entendido otra cosa explicando esa interpretación. A veces la interpretación textual o gramatical no nos ayuda porque podemos entender una cosa diferente. ¿Pero qué es la interpretación literal? Es, de hecho, el más viejo, el más antiguo de los métodos y es exclusivo de las épocas anteriores a la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa vino a traer una idea diferente de ver el mundo, alejado del oscurantismo de aquellas épocas. La Revolución Francesa, con su ilustración, empezó a vislumbrar ciertas cosas muy diferentes, tan fácil como sus ideales: libertad, igualdad y fraternidad, que vinieron a revolucionar y a cambiar la perspectiva que tenemos del mundo. Y bueno, este es exclusivo de las épocas anteriores a esta Revolución Francesa, en que existía una desconfianza grande en el trabajo de los jueces, razón por la cual estos se encontraban obligados a ceñirse, a ajustar sus decisiones al contenido textual, al contenido literal de la norma jurídica. No más, no podían interpretar más, no podían alejarse de lo que decía la ley. Hoy en día tampoco, pero pueden interpretar de alguna manera. Si la ley no dice claramente algo, no se podía juzgar en esas épocas. Hoy en día, si la ley no es clara, podemos allegarnos de algunos otros elementos para su interpretación y aplicación. Por supuesto que eso lo hacen los juzgadores. Pero es una idea vieja, es la más vieja que tenemos, la interpretación literal, gramatical, que en algunas ocasiones hoy en día todavía se sigue aplicando. Tenemos que cumplir con la ley, pero se puede, por parte de los juzgadores, interpretar con base en el contexto del ordenamiento jurídico, con base en otros ordenamientos jurídicos o con base en los principios generales de derecho.
Este método consiste, decía Pasquier, en deducir de las palabras mismas, de su lugar en la frase y de la sintaxis, de la misma puntuación, el sentido exacto del artículo de que se trata. Es decir, todo tenía que ver, la puntuación, las comas, por supuesto, la sintaxis, la frase exacta es lo que se tenía que cumplir, lo que nos allega de muchísimas limitaciones, toda vez que si la ley, como comentaba, no es clara, por supuesto que nunca vamos a aplicarla. Es el sentido literal. Trabucci decía que la interpretación literal se realiza de conformidad con el uso de las palabras y con la conexión de éstas entre sí. El uso de las palabras en nuestro lenguaje, en el castellano, es, además de que sea bellísimo, es además complejo, es además muy elemental en algunas situaciones y muy riguroso en otras ocasiones. De tal suerte que si ponemos una coma, puede cambiar en tal medida que se puede entender otra cosa totalmente diferente a la intención del legislador. Y dice, critica este método de interpretación por cuanto considera que también el que actúa en fraude de la ley observa su sentido literal y porque la obstrucción legal no es el fondo más que la aplicación totalmente literal de las normas jurídicas. Es decir, este jurista decía que la interpretación literal de la norma jurídica nos puede allegar de varios problemas. Uno es que alguien dolosamente, pretendiendo aplicar literalmente una norma que además no es clara, pretenda beneficiarse de esa falta de claridad y en consecuencia violar o violentar la intención del legislador. Por supuesto que actuará en lo que se llama el fraude a la ley, intentando aplicarle un sentido diferente al que de verdad tenía. Eso pasa cuando el legislador no es atento a la redacción de una norma. Podemos ver que el legislador en muchas veces ha reformado las normas, cualquier tipo de ley, incluso la Constitución, que a pesar de ser una Constitución rígida, que implica un procedimiento más difícil para reformarla que para todas las demás leyes, hayamos tenido muchísimas reformas de ese mismo ordenamiento, de la Constitución, y entonces se explicaba, bueno, por el régimen que imperaba en nuestro país, pero que era muy fácil reformar una norma constitucional. Pero la mayoría de esas normas o de esas reformas a la norma constitucional son de palabras. Si se dan cuenta, se pueden poner una coma o agregar una palabra o quitar una palabra y se entiende como una reforma, simplemente en atención al contenido literal de ese ordenamiento. Es decir, es una aplicación eminentemente y básicamente literal de la norma jurídica. El método también, por supuesto, ha recibido otras críticas, como la de José Luis Hernández Ramírez, un mexicano jurista, quien expresa el gramatical, el cual, hablando de este método, el cual presenta rasgos no solo de confusión superlativa, sino errores crasos, es decir, de grandes errores. Quienes hablan de este método de interpretación se olvidan de dos puntos fundamentales, y esto es interesantísimo y los invito a que lo leamos. Primero, que las palabras sueltas, aisladas por sí solas, no tienen un sentido preciso e inequívocamente definido, pues estos empiezan a adquirirlo dentro del contexto de la frase. Fíjense, las palabras sueltas, las palabras aisladas por sí mismas no tienen un sentido. Debe entenderse en su conjunto, en su relación íntima. Una palabra suelta no tiene ningún efecto, pero si conjuntamos varias palabras, por supuesto que obtendremos una frase y el resultado de esa frase es lo más importante. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que ni siquiera la frase tiene una significación determinada por sí propia, es decir, la propia frase, a pesar de ya no ser una sola palabra, sino de ser un conjunto de palabras,
por sí misma a lo mejor tampoco tendría gran sentido, porque necesitamos advertir todo el contexto del ordenamiento jurídico, y si aplicamos un contenido textual solamente veremos reducida nuestro enfoque en esa sola palabra o ese conjunto de palabras, sin entender el contexto del ordenamiento jurídico y sin interpretar el sentido que quería darle el legislador al crear esta norma jurídica. Y bueno, ya que su genuina significación la adquiere dentro del contexto real en que es emitida, dentro de los puntos de referencia del contorno o circunstancia. ¿Qué es lo que les decía? Debemos aplicarla en atención al entorno, al contexto y en comunión con todo el ordenamiento jurídico del cual se trate. Y bueno, es aquel por el que mediante su utilización se persigue descubrir el significado, el sentido de la norma a través del estudio y del análisis de la letra de su propio texto. Es decir, aplicamos lo que literalmente establece la norma, sin interpretar otra cosa, sin irnos al contexto, sin adminicular es relacionar, sin reforzar nuestro criterio con la lectura del ordenamiento en su conjunto, hablando de una ley en específico o de todo el ordenamiento jurídico, el derecho objetivo que se encuentra en nuestro país. Por lo cual, debemos decir que este método ha quedado por demás rebasado en nuestro sistema jurídico. Tenemos otro método de interpretación que es el famoso interpretación lógica. Cuando hablamos de una sentencia judicial, hablamos de un silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor y un resultado, o síntesis, antítesis y una conclusión, un resultado. Es la idea de aplicar la lógica a los principios jurídicos, los cuales no pueden ser desproporcionales, los cuales no pueden ser aislados. Debemos hacer una interpretación lógica de lo que pretendía decir el legislador. Hay quienes dicen que eso de que el legislador quería decir, es decir, de que podamos nosotros interpretar lo que buscaba el legislador es realmente imposible, pero lo podemos entender en el contexto y en la justificación que hace al momento de dictar una ley. Pretendía erradicar la injusticia o pretendía erradicar la violencia, pretendía disminuir el índice de criminalidad. Ese es el contexto, esa es la intención del legislador y eso es fácilmente deducible de una norma. Y bueno, método de interpretación lógico. El método lógico es aquel que utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Mario Alzamora dice que este método consiste en la descomposición, fíjense, descomposición del pensamiento o de las relaciones lógicas que unen sus diversas partes. Tenemos varios artículos, tenemos varios entramados. Es necesario una aplicación de ese ordenamiento jurídico de una forma compuesta, pero primero tenemos que desarticularlo, descomponerlo en partes que se encuentran aisladas. Este método de Alzamora es a veces bastante usado. En la utilización del método lógico, dice don Luis Picasso, Díez Picasso, se habla de la existencia de una serie de reglas como el argumento, fíjense, el argumento a maiore ad minus, el que puede lo más, puede lo menos, principios generales de derecho. Una persona, un deudor que nos debe, que tenga una deuda, que esté pagando una deuda grande y que tenga una deuda con nosotros pequeña, evidentemente sería un mal argumento el que no tenga dinero suficiente para hacer frente a la obligación, porque sabemos que el que puede lo más, el pagar una mayor cantidad de dinero, puede lo menos. Es un método lógico, son reglas de lógica que son aplicables al derecho. Por ejemplo, a minore ad maius, quien no puede lo menos, en consecuencia tampoco puede lo más, que es lo mismo que acabamos de revisar, pero en sentido contrario.
el que no puede hacer lo mínimo, no puede hacer lo máximo. Es una idea de que relacionada también con que aquella persona o que la persona no está obligado o que nadie está obligado a lo imposible, va de la mano con este tipo de interpretación, métodos de interpretación de la norma jurídica. Y fíjense, a contrario, la inclusión de un caso supone la exclusión de los demás, o a pari ratione, la inclusión de un caso supone también la de un caso similar. Cuestiones de este tipo, hablando de lógica, no vamos a detenernos demasiado tiempo en hablar de lógica porque es parte de otra materia, simplemente es menester comentar que se aplica la lógica para interpretar de manera sistemática lo que pretende una norma jurídica. Eso por lo que hace al método lógico. Tenemos otro tipo de método que es el sistemático, que es en algunas ocasiones uno de los que en mayor medida se utilizan. El método sistemático es aquel que ve las cosas un poco en su conjunto. Es aquel que ve las diferencias entre las normas jurídicas y en consecuencia nos dice que la norma no es un dato, no es un hecho aislado. Y lo podemos revisar en sus láminas. Ustedes pueden leer que dice, el método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado. No es una idea que se encuentre ajena a todo lo demás en el sistema jurídico, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que conjuntamente con otras normas, como les comentaba, se encuentra vigente y que, por tanto, siendo parte de todo ese sistema, de lo que llamamos nosotros derecho objetivo, no puede encontrarse aislado y no puede contravenirlo. Fíjense, y que por tanto, siendo parte de ese sistema y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que inspiran ese sistema, principios y consiguientemente significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con mayor nitidez del contenido de otras normas del sistema. Es decir, no puede entenderse una norma aislada, no puede entenderse un artículo aislado. Debemos entender sistemáticamente, debemos entenderlo en su conjunto. Si hablamos de la legislación mercantil, por ejemplo, el Código de Comercio que regula los actos de comercio que realizan los comerciantes y que realizan los particulares en cuestiones extraordinarias, pero que son actos de comercio, es importante determinar el contexto de toda la norma jurídica, en este caso del Código de Comercio, y no podemos aplicar un artículo de manera aislada, sino que debemos hacerlo en relación a su contexto, en relación a todo el ordenamiento del que estemos hablando, que en este caso podría ser el Código de Comercio, el Código Civil, la legislación agraria, la ley de amparo y cualquier tipo de ordenamiento jurídico. La ley de sociedades mercantiles que nos importan mucho a nosotros como empresarios. Y bueno, este método de interpretación sistemático es en realidad muy usado. Ese método es uno de los más reiterados al momento de dictar una sentencia, porque el juez se vale de una norma jurídica, pero si esa norma jurídica no nos ayuda a determinar y a resolver una situación, aplicamos supletoriamente otro ordenamiento, porque tenemos que entender en su conjunto a las normas jurídicas, no se encuentran aisladas. Tenemos otro método que es el auténtico. Es la interpretación realizada por el propio autor de la norma. Se dice también que es la efectuada por el legislador, o mejor dicho, por el poder legislativo, ya que un legislador solo no puede emitir una norma. Necesita juntarse en una asamblea legislativa del Distrito Federal, Congreso del Estado de Chiapas, por ejemplo, Congreso de la Unión en el caso de las leyes federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etcétera. Y bueno, en el entendimiento de que el Poder Legislativo,
es el autor de la norma y de allí a esta interpretación se le denomine también como una interpretación legislativa, es la que realiza quien lo crea. En algún momento, al iniciar esta plática, les comenté que en un primer momento quien puede interpretar la norma jurídica es el legislador, y yo quería llegar a este punto, en donde podemos determinar que una interpretación, una vez ya creada la norma jurídica, es la que hace el que la originó. Puede no ser la misma legislatura, es decir, ya a lo mejor los mismos funcionarios, los mismos diputados, senadores que la crearon, a lo mejor ya no están porque se renuevan cada 3 años y cada 6 años la Cámara de Senadores. Las cámaras locales también duran 3 años, los diputados. Por lo tanto, es difícil que una norma sea reinterpretada por la misma persona o por las mismas personas que se encontraban en esa legislatura. Pero eso no importa, porque no hablamos de las personas, hablamos del órgano, que en este caso es el Poder Legislativo. Y una interpretación llamada auténtica es la que hacen precisamente las personas que han sido creadoras de esta disposición jurídica. Pero lo importante para saber que estamos ante una interpretación auténtica es comprender lo siguiente, y les invito a que revisemos sus diapositivas. 1. Que la interpretación ha sido hecha por el propio autor de la norma. Es decir, si es una norma creada por el Congreso de la Unión, no puede ser interpretada por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, o por el Poder Judicial. De esa forma será otro tipo de interpretación, pero ya no será una interpretación auténtica. Otro, tanto así que incluso se ha denominado interpretación auténtica la interpretación realizada por el propio juez o tribunal con el propósito de dar luces sobre el significado verdadero, sus propias sentencias o sus resoluciones. Es auténtica la interpretación porque lo hacen ellas mismas, las personas o el órgano que lo ha emitido. Y les voy a dar un ejemplo palpable, un ejemplo claro. Cuando nosotros promovemos un juicio y ese juicio se sigue en todas sus etapas y secuelas procesales, la etapa postulatoria, en donde se fija la litis, la controversia, la etapa probatoria, los alegatos y la sentencia. Esa sentencia puede resultar que no es clara y entonces podemos promover un recurso de aclaración de sentencia. ¿Qué implica ese recurso de aclaración de sentencia? Es solicitarle al propio juzgador, a la propia persona que emitió esa sentencia, que nos la explique, que nos diga a qué se refiere cuando determinó tal cosa. Como lo hace, como esa interpretación la hace el propio autor, estamos hablando de una interpretación auténtica, solamente que es un órgano diferente al órgano legislativo, pero que también se le puede llamar, toda vez que es el mismo creador de esa disposición, el que la está interpretando, como una forma auténtica. Y bueno, igualmente es el tercer punto. Se ha considerado interpretación auténtica a la que realizan las partes contratantes, fíjense, las partes contratantes respecto del contrato que celebraron, a la efectuada por el funcionario público respecto del acto administrativo o norma que emitió, etcétera. Hay muchas formas de interpretación que se dan en muchas y muy diferentes autos o actos de aplicación de la ley o actos jurídicos en general. Por ejemplo, cuando las empresas celebran contratos de arrendamiento y por alguna situación no es entendible o quieren modificar alguna de las cláusulas de ese contrato, bueno, simplemente basta con que se pongan de acuerdo y firmen un adendum. Un adendum es un agregado a ese mismo contrato y suscriban interpretando, revisando, explicando alguna cláusula de ese contrato o simplemente modificando una de esas cláusulas. Es una forma de interpretación auténtica porque quien la hace, quien la revisa,
quien la modifica son sus autores, que en este caso son las partes. Lo mismo pasa con una orden administrativa, cuando quien realiza la orden o la determinación administrativa, siempre es un funcionario del Poder Ejecutivo, sea federal, local o sea municipal, hace una aclaración, hace una modificación o una revisión de esa misma norma. Se le llama auténtica porque es precisamente el autor el que hace su interpretación. Este tipo de situaciones de interpretación auténtica es muy común en nuestro sistema jurídico. Pero vamos al siguiente, que es una forma de idea o interpretación restrictiva. Solamente nos faltan dos, la restrictiva y la analógica. La restrictiva es aquella que es bastante puntual, es bastante pertinaz, como lo vamos a revisar. Existe cierta divergencia en cuanto a entender si la interpretación es auténtica. Solamente diremos esto. Es la realizada estrictamente por la misma persona que elaboró la norma o por el órgano que está representada o en nombre del cual se dictó. Simplemente basta decir esto. La tendencia tradicionalmente ha sido entender que habrá una verdadera interpretación auténtica cuando es el mismo órgano el que la emite. En este caso, como pueden ver en su presentación, tenemos al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, en donde son ellos mismos los que pueden interpretarla. Solo cuando ésta haya sido hecha por la misma persona que redactó la norma, y aún así hoy se considera en estricto sentido que solo en este caso hay una interpretación auténtica, como lo hemos dicho. Pese a ello, esta tendencia ha venido cambiando y actualmente se tiende a considerar como una interpretación auténtica a la realizada por aquella persona que, sin ser la que redactó la norma, lo hace ocupando el mismo cargo que quien la elaboró. Como ya les había explicado, los diputados duran 3 años y es imposible que ellos mismos realicen la interpretación años después, por lo tanto hablamos más bien del órgano. Hablando también, y solamente para no dejarlo de la interpretación auténtica, hablaremos de estas dos formas. La preventiva, que es la que ya viene incluida en el propio texto o en la misma norma del precepto interpretar. Y dos, cuando se hace después, la interpretación auténtica posteriori, evidentemente se presenta luego de la entrada en vigencia de la norma y constituye una nueva norma, porque, como dice Caballenas, carece de valor la simple opinión o comentario con publicidad periodística o de otra índole. Es decir, la interpretación hecha a posterior carece de una idea de interpretación explicativa de la misma norma jurídica. Es a posterior y bueno, evidentemente su objeto tendrá a cambiar esa norma jurídica. Y ahora sí, el método restrictivo, que como les adelantaba es precisamente aquel que es muy puntual, muy pertinaz. Y dice, al contrario de lo que sucede en la interpretación extensiva, en la interpretación restrictiva se restringe, ojo, se restringe el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos de acuerdo con la redacción de su texto, pero los que se entiende que no fueron voluntad del legislador incluirlos, entenderlos, comprenderlos dentro del texto jurídico. Traguachi lo explica del siguiente modo: la interpretación restrictiva se dará cuando la interpretación lógica restringe el significado propio de la expresión utilizada o usada por la ley. Este método de interpretación restrictivo nos precisa que solamente podemos interpretar lo que dice el texto del que estemos hablando y que difícilmente podríamos acudir a otro ordenamiento jurídico. Tenemos, y por último ya, el método de interpretación analógico. ¿Qué es este método de interpretación analógico? Tiene lugar cuando existe un supuesto de hecho no regulado por la ley. Es decir, yo les decía hace un momento que es imposible que el ordenamiento jurídico regule todos los actos de las personas. El hecho de que yo mueva un dedo no va a estar regulado por la ley,
pero si yo al mover de un dedo genero consecuencias de derecho, es muy posible que ese acto de mover un dedo no esté regulado por la ley. ¿Qué hacemos ante esa situación? Son las famosas lagunas legales, cuando no está regulada una conducta específica o cuando no existe nada en la ley que nos indique qué es lo que tenemos que hacer o cómo va a resolver el juzgador en caso de que haya controversia. Y bueno, antes de ir a la costumbre o a los principios generales de derecho, tenemos que hacer una aplicación analógica. Es decir, antes de acudir a otros ordenamientos jurídicos, tenemos que aplicar este método de interpretación. Además, tenemos que ir a escoger una norma que regule un supuesto de hecho que será distinto, pero muy similar al supuesto de hecho que se nos está planteando y que no está regulado. Es decir, aplicamos analógicamente un acto similar que sí está regulado por el ordenamiento jurídico y que al ser una situación muy similar, podríamos sin ningún problema aplicar esa otra norma analógicamente. Aplicamos esa norma en deficiencia o bajo la omisión de esta norma que no ha sido capaz de regular ese caso específico del cual estemos hablando. Y entonces, si después de aplicar la analogía todavía existieran vacíos legales o lo que llamamos lagunas, pasamos a la costumbre y luego a los principios generales de derecho. Ojo, primero tenemos que aplicar la analogía. Si alguna otra norma jurídica nos ayuda a regular o a resolver esa situación concreta. Si resulta que sí nos ayuda, ahí nos quedamos. Pero si resulta que no hay ninguna otra disposición jurídica que nos ayude a aplicar al caso concreto, tenemos que valernos de otros elementos, como puede ser la costumbre, que es la práctica reiterada de ciertas cosas, por ejemplo, en materia de títulos de crédito, que podría ser algo muy cercano a ustedes. El límite para expedir cheques al portador, la legislación nos da una cantidad de 5,000 pesos, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que ustedes la pueden revisar, que también es aplicación a nivel federal, pero hoy 5,000 pesos no son nada. La verdad es que ante esa situación y ante la falta de algún otro ordenamiento jurídico, aplicamos la costumbre. ¿Qué es la costumbre? La práctica bancaria, de tal suerte que la Comisión Nacional de Bancaria de Valores emitirá circulares en atención a la costumbre. Los bancos hace algún tiempo tenían la libertad de decidir a cuánto ascendía el límite para emitir cheques al portador, para librar cheques al portador. Hoy en día la práctica bancaria se ha generado en una costumbre, de tal suerte que la Comisión Nacional Bancaria de Valores hoy en día emite circulares en donde dice los montos máximos para librar cheques al portador. Pero si tampoco la costumbre o las prácticas reiteradas nos ayudan para determinar qué norma se va a aplicar o para suplir un vacío legal, aplicamos lo que nosotros conocemos como principios generales de derecho, como por ejemplo el primero en tiempo, primero en derecho, el pacta sunt servanda, que es lo pactado por la ley, es ley entre lo pactado por las partes es ley entre las partes, y como muchos otros ordenamientos que se sustentan en los principios generales de derecho, de los cuales seguramente hablaremos en otra ocasión. No es posible aplicar por analogía las normas penales, es importante decirlo, solo puede ser aplicable al supuesto de hecho que regula y no otros supuestos de derecho parecidos. En materia penal no es posible aplicar la analogía. Basta decir esto por este tema. Me despido de ustedes, les invito a que sigamos revisando los apuntes, que sigamos revisando las presentaciones, ayúdense, apóyense en su asesor y con mucho gusto se le atenderá. Nos vemos la próxima.